Bien, hermanos, nuevamente buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la segunda parte de nuestro curso de escatología y vamos a comenzar como siempre de la mejor manera con la oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Tengo la plena seguridad, ahora como siempre, de que Cristo será glorificado en mi cuerpo por mi vida o por mi muerte, pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por ambos extremos. Por un lado desearía partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor, mas por otro quedarme en el cuerpo es más necesario para ustedes. Con esta convicción sé que me quedaré y seguiré con todos ustedes para progreso y gozo de su fe, a fin de que tengan por mi causa un nuevo motivo de satisfacción en Cristo Jesús, cuando yo vuelva a estar entre ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te damos gracias, Padre bueno, que nos reúnes una vez más en esta noche para compartir tu palabra y enseñanzas en torno a este tema tan importante de la escatología. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender estos misterios tan grandes para nuestra salvación, que podamos contemplarlos como San Pablo, viendo la muerte no como el fin, sino como un tránsito hacia la vida eterna. Vamos a encomendarnos a ti con la oración que Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santísima, Virgen María, pedimos tu intercesión y ayuda. A ti nos acogemos filialmente diciéndote: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos. A ver, vamos a recordar algunas ideas fundamentales que compartimos la semana pasada de escatología. ¿Sí? Etimológicamente, ¿qué significa escatología? Ok, el estudio de las realidades últimas, ¿verdad? Las cosas últimas, ¿sí? Etimológicamente, ¿no? De eschaton y logos, ¿verdad? Estudio de lo último. ¿Y cuál era la definición de escatología? Recordemos que es una rama de la teología que estudia precisamente las cosas o realidades últimas del ser humano y también de toda la creación, ¿sí? Del ser humano en forma particular, en forma universal y también de toda la creación, ¿sí? El fin último de todo lo que Dios ha creado, ¿no? Especialmente en relación a la humanidad. Bien, luego mencionamos también la estructura de la escatología. Mencionamos que habían dos grandes partes, ¿sí? Que de hecho ya las he mencionado hace un momento. ¿Cuáles eran esas dos grandes partes que estructuran la escatología? Muy bien, por un lado la escatología particular o intermedia y la escatología
general o universal, ¿verdad? Esas son las dos grandes partes de la escatología. ¿Cuáles eran los temas que abarcaba la escatología intermedia o particular? Muy bien, efectivamente. La muerte, el juicio particular, el cielo, el purgatorio y el infierno, que precisamente son los temas que vamos a estudiar el día de hoy, ¿sí? Y la escatología general o universal, ¿qué temas abarcaba? Efectivamente, ¿no? Tenemos eh, la parucía, la resurrección universal, ¿sí? El juicio final y los nuevos cielos y la nueva tierra, que los veremos Dios mediante la próxima semana en la tercera y última parte de nuestro curso. Bien, habiendo hecho este repaso, este pequeño repaso, vamos a continuar, ¿sí? Habíamos comentado, ¿no? La vez pasada esta iluminación bíblica del Evangelio de Juan en relación a la vida eterna, ¿verdad? A la cual Dios nos llama a todos nosotros, que es el fin último de la escatología, ¿no? Hemos comentado es Hatos, ¿no? Y es Hatón como lo último y Logos estudio, ¿verdad? La escatología es el estudio de las cosas últimas de la historia de la humanidad y también en relación a la vida después de la muerte, ¿verdad? ¿Sí? Otros nombres que recibe la escatología, postrimerías, novísimos, ¿sí? Y la fuente fundamental de la escatología, como en general es de toda la teología, la revelación, ¿verdad? La sagrada tradición y la escritura. Ya comentamos la estructura, ¿no? La muerte, juicio particular, cielo, purgatorio, infierno, ¿sí? Como la parte de la escatología particular o intermedia, y dentro de la escatología universal o general está la parucía, la resurrección universal, el juicio final, los cielos nuevos y la tierra nueva. Bien, vamos entonces a ver lo que corresponde a la escatología intermedia, ¿sí? Como la escatología intermedia estudia, ¿sí?, las realidades últimas en torno a la persona de forma individual, ¿sí? Por eso es escatología particular, ¿sí? Y recordemos también que se le llama intermedia porque aún falta que llega al culmen toda la creación, ¿sí? Porque si bien es cierto, si una persona alcanza el cielo cuando muere, no, la vida eterna después de su juicio particular, la historia aún no ha terminado, ¿sí? Está en un estado intermedio. Aún faltan los acontecimientos finales de la historia de la humanidad, de la historia de la salvación, ¿sí? Que lo estudia la escatología universal, ¿no? Por eso también se le llama a esta primera parte escatología intermedia. Y el primer tema, como vemos en pantalla, es la muerte. Vamos a hablar en torno a la muerte y, por supuesto, su sentido cristiano. Entonces, todos los seres humanos debemos ser conscientes de que somos peregrinos en este mundo. Tarde o temprano partiremos de esta tierra, ¿verdad? La muerte siempre ha sido un enigma, ha sido un misterio, ha sido largamente pensado, meditado, ¿no? Contemplado, ¿no? Muchas posturas, especulaciones en torno a esta realidad que alcanza a todos los seres humanos, ¿no? De lo único que estamos convencidos al 100% de que todos algún día moriremos, partiremos de esta tierra, ¿sí? De eso sí, nadie tiene duda, aunque hoy en día con los avances tecnológicos y científicos algunos pretenden, ¿no? Y resalto la palabra pretenden, ¿no? Alargar la vida humana casi, casi como que ya no pueda morir, ¿no? Definitivamente son utopías, ¿no? Pero
Es lo que intentan hacer hoy en día algunos. Esto es a lo que llamamos muerte, ¿sí? Si intentamos definir esta palabra más concretamente, podemos decir que es la separación del alma y el cuerpo, ¿sí? En un sentido más teológico, cristiano, ¿sí? La muerte es la separación del alma y el cuerpo. Por eso tenemos ahí en pantalla esta imagen donde vemos, ¿no?, un gráfico en el que se ve pues el alma de una persona que ha fallecido y su alma se separa de su cuerpo, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esta realidad, ¿no? La antropología cristiana, la antropología teológica nos enseña que Dios nos ha creado en cuerpo y alma, ¿sí? Alma espiritual, ¿sí? Por ejemplo, el Génesis capítulo 2, en la narración de la creación, menciona que el hombre fue formado del barro, ¿verdad? Para darle un cuerpo, pero luego Dios sopló, ¿verdad? En un soplo, un aliento, el espíritu. Recordemos que la palabra espíritu, ¿sí?, viene del hebreo ruá, del griego neuma, que significa soplo, viento. Entonces, cuando Dios nos da un soplo de aliento, ¿sí?, nos está dando el alma espiritual, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos tenemos esa doble realidad de ser alma espiritual y cuerpo, ¿sí? Qué importante es recordar esta realidad, ¿no? Porque así como muchas veces se nos habla de la importancia del cuidado del cuerpo, de la salud, ¿no? Cada día pues tenemos que descansar, tenemos que alimentarnos bien, etcétera, etcétera, que por supuesto está bien. De la misma manera debemos preocuparnos, y es más, debemos preocuparnos todavía, valga la redundancia, más, de cuidar nuestra alma espiritual, que también necesita ser alimentada, ser cuidada, ser cultivada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, así como necesitamos comer cada día, nuestro desayuno, nuestro almuerzo, etcétera, para alimentar el cuerpo, para que esté sano, esté fuerte, tener energía, ¿sí? Igualmente nuestra alma nos pide ser alimentada. ¿Y cómo la alimentamos? Con la oración diaria, con la palabra de Dios, con los sacramentos, ¿sí? Especialmente la Eucaristía, que es el banquete, el manjar por excelencia que nos pide nuestra alma, ¿no? Sobre todo en la misa dominical. Bien, entonces estamos diciendo que la muerte es la separación del alma y el cuerpo, ¿sí? Entonces, y eso también nos indica que la muerte no es el fin de todo, como algunos pueden pensar. Como cristianos, como creyentes, debemos tener muy claro que la muerte no es el fin, es solamente un paso, es un tránsito, es una Pascua hacia la eternidad, ¿sí? Luego, tenemos aquí una enseñanza clave que nos da el magisterio de la Iglesia en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Evidentemente basándose en la revelación, ¿no? Como las citas bíblicas que tenemos aquí de la Sagrada Escritura, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica número 1006? En un sentido, la muerte corporal es natural, ¿sí? De alguna manera porque estamos acostumbrados desde los orígenes de la humanidad, no hemos convivido con la muerte, convivimos con la muerte y conviviremos con la muerte hasta la segunda venida de Cristo, y ya nos parece algo normal, ¿verdad? Natural. Pero, nos dice el catecismo, por la fe sabemos que realmente es el salario del pecado, consecuencia del pecado, ¿sí? Como dice San Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23, y también como nos enseña el Génesis capítulo 2, versículo 17, ¿sí? La muerte es consecuencia del pecado, porque y esto también es parte de la antropología teológica, cuando Dios crea al ser humano, no lo crea para morir, lo crea inmortal, con dones preternaturales, en un estado de gracia único, ¿sí? ¿Cuándo entra la muerte?
con el pecado original, ¿sí? Por eso la muerte es consecuencia del pecado original, ¿sí? Entonces es muy importante recordarlo como creyentes, ¿sí? Que el pecado es, perdón, la muerte es consecuencia del pecado, ¿sí? Pero no podemos ver la muerte hoy en día como algo totalmente negativo, ¿sí? Entonces, por eso el catecismo nos dice a continuación, y para los que mueren en la gracia de Cristo, es una participación en la muerte del Señor, para poder participar también en su resurrección. Entonces, Cristo le da un nuevo sentido a la muerte, ¿sí? El Señor murió en la cruz para salvación, ¿sí? Él ha entregado su vida para el perdón de los pecados, para que podamos alcanzar la vida eterna. Entonces, el cristiano tiene que ver la muerte también como una oportunidad de participar en la muerte del Señor. Nos unimos a la cruz del Señor, ¿sí? Esperando luego la resurrección final, ¿sí? Esperando la resurrección final. Entonces, Cristo le da un nuevo sentido a la muerte, un sentido salvífico, un sentido de sacrificio por amor, ¿sí? Entonces, no podemos ver a la muerte, un cristiano no puede ver la muerte como algo totalmente malo, negativo, porque si bien es cierto, la muerte es consecuencia del pecado, ¿sí? Como cristianos también tenemos que ver la muerte como un tránsito, un paso, una Pascua necesaria hacia la vida eterna, ¿sí? En la que nos unimos a Cristo, participamos de su muerte para luego esperar nuestra propia resurrección. Por eso la resurrección de Cristo es primicia de nuestra propia resurrección, ¿sí? Cristo es el primer resucitado, ¿sí? Pero nosotros también resucitaremos con Él, ¿sí? Y a ver, ¿quién me dice, y quién es el segundo resucitado? ¿Alguien se anima? ¿Quién es el segundo resucitado? Ah, a ver, ok. Bueno, cuando hablamos de Lázaro, por ejemplo, o de la hija de Jairo, o el hijo de la viuda de Naín, que Jesús los reanimó, no estamos hablando plenamente de la resurrección tal cual, porque la resurrección en su sentido pleno será en el último día, cuando Cristo vuelva. Lo que pasó con Lázaro es una reanimación, porque luego Lázaro volvió a morir. En cambio, la resurrección final, la universal, la resurrección de la carne que decimos en el credo, ¿sí? Esa será una resurrección definitiva. Nadie más volverá a morir en un sentido físico. Entonces, lo dije así en forma general en masculino, porque si lo decía en femenino se iban a dar cuenta más rápido. María, la Santísima Virgen María, ya goza en el cielo en cuerpo y alma, como resucitada, ¿sí? Pues ella fue asunta al cielo en cuerpo y alma, ¿no? Pues María ya goza de la resurrección de manera anticipada. Bien, y recordemos también el texto que leímos en la oración inicial, ¿sí? El texto de San Pablo, ¿no? La carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia. Y si uno se lee detenidamente y se pone a pensar, dice, pero ¿qué pasó aquí? Entonces que San Pablo quería morir, ¿sí? Y podemos decir en un sentido cristiano, sí, San Pablo quería morir. ¿Pero por qué? Porque él anhelaba encontrarse con su Señor, con Cristo, en la vida eterna, que es la verdadera vida, hermanos. Esa es la verdadera vida a la cual Dios nos llama. San Pablo lo tenía muy claro y por eso decía, para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia, ¿sí? Entonces ahí hay un nuevo sentido de la muerte. Claro, o sea, todos como seres humanos, de alguna manera tenemos un poco de eh, temor quizás o incertidumbre frente a la muerte, ¿no? Nadie puede decir ya alguien que está
en un estado sano, no puede decir quiero morirme, ¿no? Entonces, nosotros esperamos pues que sea en un tiempo muy lejano de nuestra vida, ¿no? En forma general. Sin embargo, el Señor nos enseña que nuevamente la muerte no es el fin, sino un tránsito hacia la eternidad. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a ver también hacia la muerte. Evidentemente, cuando un ser querido parte, evidentemente nos duele, ¿verdad? Sentimos ausencia, nos embarga el dolor, nos embarga la tristeza por su partida. Sí, ese es algo totalmente normal, por supuesto. Pero el principal consuelo que debemos tener frente a la realidad de la muerte es la esperanza en la resurrección, ¿sí? La esperanza en la resurrección. También, por supuesto, de que nos podemos encontrar con nuestros seres queridos en el cielo, pero finalmente el fin último será la resurrección y vivir en los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios nos ofrece. Bien, seguimos. Vamos a hablar ahora del juicio particular. Tenemos, el cuerpo permanece en la realidad material, ¿verdad? Como sabemos, es puesto en el ataúd, es sepultado o enterrado, ¿no? En algunos casos incinerado, de eso hablamos también un poco la semana pasada, ¿sí? Mientras que el alma espiritual se dirige a la presencia de Dios, ¿para qué? Para ser juzgada, ¿sí? El alma espiritual se separa del cuerpo y se eleva a la presencia de Dios, ¿no? Su encuentro final con el Señor para ser juzgada, ¿sí? Ese es el juicio particular, ¿no? ¿Y cómo será este juicio? Básicamente seremos juzgados en el amor, la misericordia y el arrepentimiento, ¿no? ¿Cuáles son los fundamentos de la revelación? La escritura, por ejemplo. El episodio del joven rico, ¿sí? Eso está en Mateo capítulo 19, por ejemplo. Le hizo la pregunta del millón al Señor. Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para heredar la vida eterna? ¿Sí? En otros sinópticos mencionan, le dice maestro bueno, ¿no? Ahí varía un poco la versión, pero la pregunta de fondo es, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? La pregunta del millón. O sea, qué bueno que le hizo esa pregunta al Señor, porque es una pregunta sumamente importante. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Qué le respondió el Señor? ¿Alguno se acuerda? ¿Qué le respondió el Señor a este joven? Ok, ok, esa suele ser la respuesta que más suelo escuchar. Sí, nos quedamos un poco más con esa parte de deja todo, ¿no? O vende todas tus posesiones y dásela a los pobres, ¿no? El dinero a los pobres. Pero lo primero que le responde el Señor es, cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos. Esa es la primera y fundamental respuesta que Jesús, que nuestro Señor le da a este joven rico. Cumple los mandamientos. Y los mandamientos se fundamentan en el amor, ¿sí? Porque ya le enseña el mismo Jesús, Mateo capítulo 22, por ejemplo, versículos del 34 al 40, ¿sí? Le pregunta, Señor, ¿cuál es el mandamiento mayor? Y Jesús cita al Antiguo Testamento, ojo, Jesús cita al Antiguo Testamento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y dice Jesús, toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos. Cuando Jesús dice eso, está diciendo toda la escritura, ¿sí? Toda la revelación dependen de estos dos grandes mandamientos. El amor a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo, ¿sí? Entonces, por eso la clave, en el, la,
en nuestro juicio particular es el amor, hermanos. ¿Sí? Si hemos amado a Dios, si hemos amado a nuestro prójimo como nosotros mismos, siguiendo los mandamientos, porque, hermano, los mandamientos no son simples normas o leyes que Dios nos da y tenemos que obedecer y punto. No, los mandamientos Dios nos lo da porque nos ama y porque nos quiere enseñar a amar, ¿no? Es como si le preguntáramos, Señor, quiero aprender a amar. Muy bien, hijo, ahí están los mandamientos. Vive los mandamientos y aprenderás a amar. Ese es el sentido de los mandamientos, ¿sí? Y seremos juzgados en base a ese amor que Dios nos enseña en los mandamientos fundamentalmente. Luego, la misericordia, ¿no? Por ejemplo, el pasaje de Mateo 25, aunque es del juicio final, definitivamente también tiene relación tendrá relación con nuestro juicio particular. Las obras de misericordia, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo profundizaremos un poco más cuando veamos la tercera parte en la escatología universal. Y también muy importante, hermanos, el arrepentimiento, la conversión, ¿sí? Si una persona no se arrepiente de sus pecados, no busca la conversión, no pide perdón a Dios, o sea, definitivamente se le está poniendo difícil a sí mismo, ¿sí? El arrepentimiento es sumamente importante, ¿no? Como este hijo pródigo que pecó, ofendió gravemente a su padre, pero luego recapacitó, ¿sí? Y pidió perdón por el pecado, por el daño que había hecho. Bien, continuamos. Vamos a hablar un poco más del juicio particular. Sí, y acá vamos a reflexionar un poco en torno a un texto bíblico y también una frase de un santo, San Juan de la Cruz. Empecemos por la revelación. Dice, y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y que después haya un juicio, ¿sí? Tomado de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Una sola muerte y el juicio, ¿no? Estamos aquí uniendo los dos primeros temas, ¿sí? De la escatología intermedia o particular, en la muerte y el juicio particular, ¿no? Hay una sola muerte e inmediatamente el juicio, ¿sí? ¿Y por qué es importante recordar eso también más aún en la actualidad? Hoy en día está muy de moda, entre comillas, ¿no? Hablar de cosas como el karma, la reencarnación, ¿no? Todas estas creencias orientales, ¿no? Que están pegando mucho hoy en día en el mundo occidental, ¿no? Pero nosotros como cristianos, como católicos, ¿sí? Debemos tener claro que no existe la reencarnación, ¿sí? Dice muy clara la escritura, la revelación, los hombres mueren una sola vez, ¿sí? No hay reencarnación, no hay otras vidas aquí en la tierra, ¿sí? La única otra vida que nos espera es en la eternidad, ¿sí? Y una sola vida, una sola muerte y luego el juicio particular, ¿sí? Eso debemos tener muy claro. Este texto es clave, ¿no? Contra contra este tema de la reencarnación, ¿no? Que por supuesto respetamos lo que otras personas puedan creer, sus religiones, sus ideas, sus pensamientos, pero nosotros como cristianos, como católicos, debemos tener muy claro que no existe la reencarnación, ¿sí? Que solamente hay una vida en esta tierra, luego nos tocará partir y enfrentar nuestro juicio particular. Y nos dice San Juan de la Cruz, al atardecer de la vida seremos examinados en el amor, ¿sí? Literalmente el texto dice, en la tarde seremos examinados en el amor, ¿no? Entonces, muy claro, ¿no? Lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Eh, hemos amado, hemos amado a Dios, hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En eso principalmente vamos a ser juzgados, hermanos, en el amor. Si hemos amado o no hemos amado. Bien, continuamos con el cielo.
El cielo es el estado infinito del amor. Nuevamente, la palabra clave siempre va a ser el amor. Es la experiencia de la felicidad eterna junto a Dios. Incluso cuando vimos el tema de revelación, ¿no? Los que estuvieron en el curso, en el tema de revelación, vimos que no es solamente, no se trata solamente de estar en el cielo, es participar de la propia vida divina, ¿sí? Y cuando Cristo vuelva, alcanzará esa participación en la vida divina, alcanzará su plenitud. Seremos glorificados, hermanos, como Cristo, ¿sí? Esa es la grandeza que Dios nos promete, ¿no? Ser partícipes de su propia naturaleza, de su propia vida divina. Ninguna alegría terrenal, por más grande que sea, hermanos, se puede comparar mínimamente a la que Dios nos quiere regalar en el cielo. Y aquí se me viene a la mente, pues, algunos chicos, algunos jóvenes, adolescentes, a veces preguntan, profesor, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? Dicen, ¿no? Voy a hacer mis cosas favoritas, ¿qué voy a hacer? ¿No? Voy a cantar, qué sé yo, ¿no? Lo que se les ocurre, voy a jugar fútbol, ¿no? Claro, y los chicos piensan de acuerdo, pues, a sus hobbies, a las cosas que más les gusta hacer, ¿no? Entonces le digo, bueno, en el cielo ninguna de las cosas terrenales serán necesarias, ¿no? Y uno se cuestiona, pero ¿por qué? No sé qué vamos a hacer. Y le digo, pero es que en el cielo vamos a ser tan llenos del amor de Dios, de esa paz, de esa felicidad, de esa alegría, que va a ser tan desbordante, ¿no? Y es algo pues inexplicable, ¿no? Es algo tan grande, ¿no? Que nuestra razón no la puede abarcar. No vamos a extrañar nada de la tierra, nada de la tierra. ¿Sí? Por más cosas bonitas, extraordinarias, maravillosas que puedan haber en este mundo, nada se compara con el cielo, ¿sí? Y por eso San Pablo decía, para mí la vida es Cristo y la muerte ganancia, ¿sí? Entonces, estar llenos del amor de Dios, eso no tiene comparación. Y aquí sí quisiera mencionar algunas personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte y luego cuentan su experiencia. O sea, definitivamente ellos dicen, no alcanzan las palabras para explicar lo que es el cielo, ¿no? La vida eterna. O sea, es tan grande que las palabras quedan demasiado cortas. No existen palabras, no existe lenguaje que pueda explicar, ¿no? Entonces, por eso, nada se compara. ¿Y por qué es importante recordar esto, hermanos? Porque no debemos aferrarnos a nada de esta tierra, ¿sí? Yo sé que es difícil, hermanos, a todos nos cuesta, ¿sí? A veces, solemos pensar un poquito más terrenalmente que celestialmente, ¿no? A veces nos aferramos un poco a las cosas, a, a las realidades terrenales, ¿no? ¿A quién no le gustaría tener un buen trabajo, tener su carrera, tener que le vaya bien en su profesión, etcétera, etcétera? ¿Sí? Pero a veces nos afanamos tanto por eso que a veces descuidamos lo más importante, hermanos. Cuidar nuestra salvación, anhelar el cielo, la vida eterna. Esa es la virtud teologal de la esperanza, hermanos. La virtud teologal de la esperanza nos hace anhelar el cielo, la vida eterna, estar junto a Dios, como San Pablo, como los santos en general. ¿Sí? Bien, hermanos, por eso con los pies bien puestos sobre la tierra, pero con la mirada dirigida al cielo. ¿Sí? Ese es el fin último de nuestra existencia. De Dios venimos y a Dios volveremos. El exitus y el reditus. A Dios volveremos, hermano. Por eso tenemos que cuidar siempre en primer lugar nuestra salvación, nuestra vida de fe, nuestra relación con Dios. No puede haber nada más importante que eso. ¿Cómo decía hermanita? Es como dejar que
así es. Así es, hermana. Definitivamente, o sea, como seres humanos también somos seres corporales, por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido también, pues, nuestra realidad corporal, material, también, pues, tiende, ¿no? A también las realidades temporales, materiales, ¿no? ¿No? Pero nuestra fe católica, nuestra fe cristiana nos invita constantemente, ¿no? A, como dice Jesús, acumulen tesoros en el cielo, ¿no? Antes que en la tierra, donde no hay ladrón, no hay polilla, no hay nada que pueda, destruir ni afectar, ¿no? Muy diferente a lo que podemos obtener en esta tierra, en esta vida, ¿no? Y por eso, hermanos, es tan importante la oración, ¿verdad? Con nuestra oración, en nuestra oración, pues pedirle también al Señor, ¿no? Que siempre nos ayude a tener siempre un adecuado discernimiento, que siempre cuidemos nuestra salvación, nuestra vida de fe, nuestra relación con Él por encima de cualquier otra cosa. El primer mandamiento de la ley de Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Suena muy bonito, lo sabemos de memoria, ¿no? Pero cuando tenemos que vivirlo, demostrarlo, ahí a veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta vivir, demostrar que realmente Dios está en el primer lugar de nuestra vida, ¿no? Y si bien es cierto que Dios nos quiere bien en esta tierra, ¿sí? Lo más importante para Dios es nuestra salvación, que estemos con Él en la vida eterna, ¿sí? Definitivamente eso es lo que principalmente a Dios le interesa y le preocupa. Bien, entonces, algunos santos místicos recibieron la maravillosa gracia de conocer esta realidad que sobrepasa cualquier cosa que podamos imaginar, ¿no? Ellos dieron testimonio y pusieron por escrito su extraordinaria experiencia, pero las palabras les quedaron muy cortas. Por ejemplo, se me viene a la mente Santa Faustina Kowalska, ¿sí? Esta santa vidente del Señor de la Divina Misericordia. Ella tuvo la maravillosa experiencia de estar en las tres realidades post-mortem, ¿no? Cielo, purgatorio e infierno, ¿sí? ¿No? Es una gracia que el Señor le concedió a ella y así como a ella también a otros santos y místicos, ¿no? Y definitivamente las palabras les quedaron muy cortas, ¿verdad? Y lo decíamos, no existen palabras, no existe lenguaje, no existe razón, entendimiento que pueda comprender la grandeza de la vida eterna del cielo que sobrepasa infinitamente nuestra pobre intelectualidad, ¿no? Como decía San Pablo en su carta a los Corintios, la primera carta, ¿no? Capítulo 13, conoce el himno al amor, dice, ahora vemos en un espejo empañado, ¿no? Pero llegará el día en que veremos las cosas cara a cara. Por ahora vemos así solamente un reflejo empañado, ¿no? O podemos entender algo, eso nada más. Pero llegará el día en que podremos ver la realidad cara a cara, ¿no? Tal cual Dios la ve. Entonces, hermanos, nuestra principal meta de vida, el cielo, hermanos. No lo olvidemos, la vida eterna, el reino de los cielos. Esa es nuestra principal meta, hermanos. Y tenemos que esforzarnos, hermanos. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. ¿Sí? No pensemos que tenemos el cielo ganado, hermanos. Eso suele ser un error muy peligroso, ¿no? A veces pensamos ya una persona parte de esta tierra, decimos, ya está en el cielo, ¿no? Incluso algunos todavía un poco más osados dicen, no, ya tienes un angelito en el cielo, ¿no? O sea, son ideas que pueden sonar bonitas, pueden sonar consoladoras, pueden sonar, buenas, entre comillas, pero no van acorde a nuestra fe cristiana, a nuestra fe católica, ¿sí? O sea, no podemos presumir ya de por sí que la persona ya está en el cielo, ¿sí? Es más, lo que deberíamos presumir en primer lugar, más aún si la persona no ha muerto en olor a santidad, ¿no? Que es lo que se suele decir, en olor a santidad. Lo primero que debemos presumir es que necesita purificarse, ¿no? Y ya vamos a hablar en un momento del purgatorio. Entonces, no demos por sentado que ya las personas están en el cielo, y más aún que dice que es un angelito. Hermanos, los seres humanos tenemos una naturaleza y los ángeles tienen otra naturaleza distinta a la nuestra. O sea, no nos convertimos en ángeles. ¿Sí? Los ángeles tienen su propia naturaleza, sus propias características, y los seres humanos tenemos otra naturaleza. ¿Sí? Bien, seguimos.
Entonces es sumamente importante mencionar que solo los que han alcanzado la santidad, lo que les comentaba hace un momento, pueden entrar al cielo directamente. Hermanos, solo los santos pueden ir al cielo, ¿sí? Yo sé que a veces puede sonar un poco duro, ¿no? Pero es la realidad, es lo que nos enseña la palabra de Dios, la revelación, ¿sí? Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 14, que es el que está aquí abajo en la pantalla, busquen la paz con todos y la santificación, sin la cual nadie puede ver a Dios. Otras traducciones dicen, sin santidad nadie puede ver a Dios, ¿sí? Entonces es necesaria la santidad de vida, ¿sí? Solo los santos podrán entrar directamente a la vida eterna, hermano, ¿sí? Los mártires, ¿no? Que derramaron su sangre por amor a Cristo, por amor al Evangelio, dieron su vida, ¿sí? La iglesia siempre ha presumido también su salvación directa, ¿sí? Sin escalas, podemos decir, ¿no? Sin escalas al cielo, ¿sí? Dice también, por ejemplo, el Apocalipsis, ¿no? Nada impuro entrará a la Jerusalén celeste, ¿sí? Jesús nos dice en el Evangelio, sean perfectos así como Dios su Padre es perfecto. Ya en el Antiguo Testamento el Señor decía, sean santos como yo, su Dios, soy santo, ¿sí? Eso no es algo opcional, hermanos, es algo necesario para entrar en la vida eterna. Eso no es algo opcional, no es que a veces pensamos equivocadamente, no, Dios ha escogido a algunas personas para que sean santos y sean ejemplos de vida. Falso. La santidad es un llamado para todos, hermanos, para todos, ¿sí? Que cuesta, que es difícil, que es todo un camino que nos puede llevar incluso toda la vida, ciertamente, hermanos, ¿sí? Pero tenemos que, en primer lugar, anhelar la santidad porque si no, no la vamos a poder alcanzar. Bien, por eso decía San Agustín, aquí tenemos una frase en la imagen superior, por el lado derecho, el que te creó sin ti no te salvará sin ti, ¿sí? O sea, Dios nos quiere salvar, sí, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, viviendo su palabra, sus mandamientos, etcétera. Entonces nos dice, nos recuerda las bienaventuranzas, por ejemplo, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque suyo es el reino de los cielos, ¿sí? Y así podemos mencionar las demás bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios, ¿verdad? Las bienaventuranzas, ¿sí? Que nos recuerdan que Dios nos ama, nos quiere salvar, nos ofrece su salvación por medio de Jesucristo, especialmente por su Pascua, pasión, muerte, resurrección, pero también requiere de nuestro esfuerzo personal, ¿sí? De nuestro esfuerzo cada día por vivir su palabra y enseñanzas. ¿Qué más? Pasamos al purgatorio antes que nos gane la hora. A ver, tenemos el purgatorio, como su mismo nombre lo indica, es un estado de purificación temporal antes de entrar al cielo. Cuando una persona fallece en estado de gracia, es decir, en paz con Dios, con el prójimo, pero con pecados veniales y o penas temporales, necesita expiarlos en el purgatorio, ¿sí? Entonces, el purgatorio es temporal. Las otras dos realidades, el cielo y el infierno, son eternas, ¿sí? Pero el purgatorio es temporal. Todos los que van al purgatorio, tarde o temprano, van a llegar al cielo, ¿sí? Eso es importante también resaltarlo. Todos los que van al purgatorio, que en realidad lo más probable es que sea la gran mayoría de las personas cuando muere, la gran mayoría va al purgatorio, ¿sí? Esto por algunas revelaciones privadas, pero ojo, no es revelación pública, ¿sí? No es doctrina de fe tampoco, es importante mencionarlo, ¿sí? Pero es lo más probable que la gran mayoría vaya primero al purgatorio, ¿no? O sea, miren, los que van al purgatorio están en estado de gracia, pero aún les falta expiar pecados veniales, ¿sí? Porque los pecados veniales no te excluyen del cielo. Lo que te excluyen del cielo son los pecados mortales, los pecados graves,
¿sí? Y las penas temporales. ¿Qué cosas son las penas temporales? Son las consecuencias de nuestro pecado, ¿sí? Que necesitan purificación, ¿no? Aquí es donde entra, por ejemplo, estamos en el año 2025, año jubilar, ¿no? Pasar la puerta santa, rezar por las intenciones del Santo Padre, ¿no? Confesión, comunión eucarística y obtenemos las indulgencias. Las indulgencias nos borran las penas temporales. Para los vivos no borran pecados, ojo, borran penas temporales. Para el perdón de los pecados graves y también veniales, la confesión sacramental. Y para los pecados veniales, la comunión eucarística, la participación en la misa con la comunión eucarística, borra pecados veniales. ¿Sí? Y las penas temporales solamente son limpiadas. La confesión también limpia, al menos en parte, las penas temporales, dependiendo de la gravedad de los actos cometidos, y las indulgencias, ¿verdad? Las indulgencias son las que borran las penas temporales. ¿Qué más? Entre otras cosas, implica un profundo dolor y vergüenza por los pecados cometidos al contemplar, después de la muerte, el infinito amor que Dios nos tiene y a toda la humanidad. Es que, hermano, vamos a sentirnos tan embargados, tan interpelados, de una manera tan profunda por el amor de Dios, ¿no? Cuando nos toque partir de esta tierra, que nos vamos a sentir avergonzados por nuestros pecados, ¿verdad? Por nuestro desamor, porque el pecado es desamor, sí, fundamentalmente, ¿no? Y que eso nos va a causar un dolor en el corazón, ¿no? Que va a ser purificador, que va a ser purificador. Y estaremos en ese estado de purificación el tiempo que necesitemos de acuerdo a la vida que hayamos llevado, ¿sí? Y de acuerdo también a el estado de nuestra alma, por supuesto, ¿no? Lo más probable es que la mayoría de nosotros tenga que pasar por este estado. Es lo más probable, hermanos. ¿Sí? Por eso siempre lo mejor es presumir que un difunto está expiando sus pecados en el purgatorio. Ojo, pecados veniales y penas temporales, no pecados mortales, ¿sí? Por eso, hermanos, es tan importante que ofrezcamos misas por nuestros difuntos, por nuestros familiares. No nos conformemos solamente con la misa del mes y la misa del año. Hay que ofrecer la Eucaristía por nuestros familiares difuntos para que pronto puedan ir al cielo, ¿sí? Yo les aseguro que se lo van a agradecer eternamente. Hermanos, la Santa Misa es lo más grande y poderoso que hay en esta tierra, ¿sí? La Santa Misa aquí es el cielo en la tierra, literal, ¿ah? Entonces, la Santa Misa es un oasis para las almas del purgatorio, para los familiares difuntos que están esperando poder acudir a la casa del Padre, ¿sí? Bien, luego vamos a ver un texto bíblico en relación al purgatorio, muy interesante, ¿no? Sobre todo porque hay personas que dicen, ¿dónde está el purgatorio en la Biblia? Acá les voy a compartir uno de los ejemplos más importantes de la escritura sobre el purgatorio. Claro, la palabra purgatorio no sale tal cual, ¿no? Es un término que nos da la tradición de la iglesia o la sagrada tradición, ¿no? Pero se habla de un lugar de purificación post-mortem, después de la muerte. Dice, ese es tomado de la carta a los Corintios. Dice San Pablo, cada uno mire cómo edifica, pues nadie puede poner otro cimiento distinto del que está puesto, que es Jesucristo, ¿no? El cimiento, el fundamento, la roca firme. Si alguien edifica sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, ¿sí? En otros casos, madera, heno, paja, la obra de cada uno quedará al descubierto. Es decir, los que eh, edifican sobre oro, plata, piedras preciosas, son los que han cultivado la santidad de vida, los que se han preparado para entrar en la vida eterna. Mientras que otros no se prepararon tan bien, ¿no? Madera, heno, paja, ¿sí?
Y continúa San Pablo, pues el día, está hablando del juicio, la pondrá de manifiesto, ¿sí? Porque se revelará con fuego, y el fuego probará el valor de la obra de cada uno, ¿sí? O sea, seremos pasados por el fuego. Si la obra que uno edificó permanece, recibirá el premio. Los que edificaron en oro, plata, piedras preciosas, pasan por el fuego tranquilos, no pasa nada, los santos. Pero si su obra arde, madera, heno, paja, con el fuego se prenden, ¿sí? Si su obra arde, sufrirá daño. Sin embargo, él se salvará, pero como a través del fuego. Esta frase es clave porque alguien podría pensar, entonces es el fuego del infierno. No, Pablo dice que no está hablando de condenación ni de infierno, no está hablando de fuego eterno, está diciendo su obra va a arder, sufrirá daño, pero se salvará. No está hablando de condenación. Este es un texto clave que fundamenta la realidad del purgatorio en la Sagrada Escritura, ¿sí? Porque las almas del purgatorio sufrirán daño, ¿sí? Sufrirán el fuego, ¿sí? Purificador, purgatorio, ¿no? Purgatorio viene de purga, de limpieza, de purificación, ¿sí? Pasarán por ese fuego purificador para que puedan alcanzar esa santidad que no lograron en la tierra, para que puedan finalmente entrar en la vida eterna, ¿sí? Y finalmente, hermanos, antes que nos gane la hora, el infierno, que es el estado eterno de separación de Dios, es decir, la ausencia absoluta del amor. Cuando una persona muere sin arrepentirse consciente y voluntariamente de sus pecados mortales, está eligiendo libremente no estar en comunión eterna con Dios. ¿Sí? Por eso hay una separación con Dios, ¿no? El diablo literalmente significa el que divide, ¿sí? Entonces, el que quiere vivir separado de Dios es como otro diablo, ¿no? Dividido, separado de Dios, en absoluta ausencia del amor. Y ese va a ser el dolor más profundo, ¿no? Los que sufren las penas del infierno, su más grande dolor es la ausencia de Dios, la ausencia del amor, que es Dios, ¿sí? Ese va a ser el dolor más grande. Pero es el destino que ellos han elegido con su vida, con sus decisiones. Dios no condena a nadie, ¿sí? Cada uno elige dónde quiere estar. El que se quiere salvar se va a salvar. El que no se quiere salvar no se salvará. Bien, entonces, el Señor quiere que todos se salven, ¿sí? Entonces, haciendo aquí un confróntese con 1 Timoteo capítulo 2, versículos de 3 al 4, pero respeta la libertad de cada uno, el libre albedrío de cada uno. Dios no condena a nadie, cada uno se puede autoexcluir del cielo por su vida, actos y decisiones, ¿sí? Entonces, el que no quiere estar con Dios, no va a estar con Dios. Dios no va a agarrar por el cuello, no va a decir, tú vas a venir conmigo al cielo, sí o sí. Dios no puede hacer eso. Dios respeta nuestro libre albedrío. Y aunque parezca increíble y jalado de los cabellos, lamentablemente hay personas que quieren vivir sin Dios, que rechazan a Dios hasta en el último momento, no quieren saber nada de Dios, no quieren arrepentirse, no quieren nada con Dios. ¿A dónde se van a ir? Al cielo no van a ir, al purgatorio tampoco. Por eso el infierno es necesario, aunque algunas personas lo quieran negar. Y con esto vamos cerrando. Entonces dirá a los que estén a la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y estos irán al suplicio eterno. O sea, la escritura menciona varias veces la realidad del infierno. Jesús habla del infierno a lo largo del Evangelio. Igualmente en las cartas y también hay algunos pasajes del Antiguo Testamento que lo suponen. Más claramente está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, dice Santa Faustina Kowalska, ¿no? Que la habíamos mencionado, ella que visitó el cielo, el purgatorio y el infierno.
Estoy escribiendo esto por orden de Dios, para que ninguna alma encuentre una excusa diciendo que no existe el infierno, porque ella dio testimonio de que vio el infierno y evidentemente fue una experiencia muy dolorosa para ella. Hermanos, nos gana la hora, vamos a hacer la oración final, ¿sí? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo compartido. Te pedimos que con la fuerza de tu Espíritu Santo nos ayudes a comprender estas realidades tan importantes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.